forma gratuita en el marco del FIC PBA, así que muy importante. Importante. ¿Sabés que nos cruzamos ayer con Estela Díaz, la ministra de Mujeres fuera de aire, y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y la tenemos en línea? Estela, buen día, ¿cómo estás? Juan Ignacio Rocío, te saludamos acá. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Qué Estela. decís? Bien. ¿Qué decís, Rocío? Te estaba escuchando, Bueno. sobre la película. ¿Qué sensación te dejó así rápidamente Y la peli? la verdad que me parece que es una muy buena realización. No sé si es la primera película que dirige Dolores Fonsi. No, la segunda. La segunda. Ah, Sí. la segunda. Sí. Bueno, me parece, además de una excelente actriz, es también una muy buena directora, ¿no? Estos grandes talentos de mujeres como ella, que además toman temáticas sociales tan importantes. Y bueno, a mí la película me remueve mucho porque yo la conozco mucho a Soledad Esa, y no solo conocí mucho el caso y una de las marchas grandes que se muestran en la película, que en algún momento hay unas pequeñas imágenes documentales de la marcha real. Yo estuve en Tucumán en esa marcha. Mirá. Así que, bueno, me atraviesa también desde el lugar de conocer en mucho detalle lo que fue la lucha por la libertad de Belén. Claro, la libertad de Belén y luego las movilizaciones masivas para lograr la ley de interrupción voluntaria del embarazo también, ¿no? Sí, claramente. Mirá, vos sabés que yo recordaba cuando te escuchaba a vos, nosotros tuvimos un caso y una situación absolutamente emblemática que se movilizó mucho en la ciudad de La Plata, que era en los años en que nacía. La campaña por el derecho al aborto nace en el año 2005. Sí. Y en el año 2006 es la negativa a una chica que conocimos por las siglas, LMR, que con un retraso madurativo, abusada por un tío, violada por un tío, lleva un embarazo, se llega hasta la Corte Suprema Corte de la provincia, le dicen que sí, que es clarísimo el Código Penal, no había ninguna discusión. Desde el año 1921 ese aborto era legal en la Argentina. Y finalmente se la niegan diciendo el tiempo avanzado. Bueno, la acompañamos como organizaciones. Hubo una película que se llamó Vicenta, con una animación, con una técnica hermosa, bellísima, de muñequitas de plastilina, donde la hacen a la mamá, a la hermana, a la propia chica con estos muñequitos, y que narra esa historia en la voz de Liliana Herrero. Y fue un caso que llegó internacionalmente, es más, desde España, médicos argentinos que tienen clínicas le ofrecían pagarle todo para llevarla a hacerle la interrupción del embarazo, y no se pudo porque el papá no autorizaba, la mamá la crió sola. Y bueno, también, ¿no?, esas situaciones emblemáticas de lucha, nos movilizamos como movimiento en ese momento, finalmente se hizo la interrupción del embarazo, y ese caso se llevó a las Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, y el Estado argentino reconoció la vulneración de derechos, los protocolos de interrupción para los abortos que eran legales en ese momento surgen de ese tiempo de lucha, indemnizaron a la familia, fue además la primera indemnización económica que la provincia reconoció, porque bueno, había ahí toda una cosa legal que no voy a explicar porque es engorroso que no lo hacían. Así que bueno, todos los jalones en esa larguísima lucha, estamos hablando del año 2006, 2007, por ese caso la provincia de Buenos Aires es el primer área de salud, estaba Felipe Solá de gobernador, crea el protocolo para la atención de la interrupción del embarazo y para la atención de la violencia sexual, el primer protocolo, año 2007, y un programa de atención de violencia en el sistema de salud. Mirá vos. Así que bueno, mucha historia, ¿no?, para contar. Te escucho y pienso también, bueno, cómo Argentina fue ese ejemplo en el mundo por todos estos avances que de alguna manera surgen de injusticias atroces y del propio movimiento popular, ¿no?, de los movimientos feministas que logran este tipo de cuestiones y de avances. Y lo pienso también en este contexto tan doloroso en el que tenemos que hablar de un triple femicidio con características nuevas, quizás inéditas, que no se habían visto en la Argentina, que están vinculadas al narcotráfico. ¿Cómo estás viendo, Estela, esta cuestión del femicidio de Brenda, de Morena y de Lara, que aparecieron, bueno, sus restos en una casa en Florencio Varela? Mira, seguimos con mucho dolor, con una consternación, ¿no? Es tremendo lo que ocurrió, y no
no podemos dejar de sentirlo por el cuerpo, cómo nos atraviesa ese dolor, eso que haya ocurrido un crimen de semejante modo, en una espectacularización del modo en que se hizo, cuando se han conocido algunos datos de autopsia y la confirmación de que incluso se hizo una transmisión del momento en que las torturaban y las mataban. Mira, esto que una dice, ¿no? El narcotráfico es un crimen transnacional, es un mundo de la violencia y muchas veces de la violencia más extrema. Se lleva la vida de montones de nuestros pibes, en casos por consumo y en casos por la narcocriminalidad directamente, y hay en esa trama un modo de el poder machista, patriarcal, de dominación y de los roles que a las mujeres se les dan en esos casos, y acá vemos en este triple femicidio el modo de la exposición de esos cuerpos que dan como múltiples mensajes. Nosotras recordamos, quien escribió hace mucho tiempo sobre esto es Rita Segato, donde planteaba los mensajes de la violencia en el cuerpo de las mujeres. Ella estudió la situación de Juárez en México. Por eso cuando pensamos, una dice, estas cosas las vimos en películas, se vieron en otros territorios, y bueno, esto de traerlo aquí es como profundamente dolorosa, y una llamada, ¿no?, enorme de atención de qué hacemos frente a un crimen, narcocrimen, y en este caso narcofemicidios, pero qué se hace con las responsabilidades plenas del Estado, y en un crimen transnacional también del Estado nacional, que se debe, bueno, trabajar fuertísimo para la persecución criminal, pero también para la prevención, ¿no? Ahora, Estela, ¿cuánto hay que trabajar, no? ¿Cuánta necesidad de trabajo en muchos aspectos, no? Pienso que se dan a partir de analizar toda esta situación, bueno, escuchándote y escuchando también a colegas durante todos estos días, cuánto hay que trabajar pensando en la sociedad, bueno, en diferentes áreas también. Sí, mira, acá nos encontramos con nosotras. Normalmente la mayoría de los femicidios ocurren en el contexto de las relaciones domésticas, familiares, sexoafectivas. Esa es la inmensa mayoría de los femicidios. Y entonces ahí te encontrás con un tipo de, bueno, violencia extrema. El femicidio es la violencia más extrema, porque, bueno, es la ni que ya está, digamos, lo fatal. Te encontrás frente a lo que no tiene vuelta, que es terminar con la vida de una persona. Entonces, pero ahí, en general, y sobre todo, no pasaba antes, pero desde que se creó la figura penal, se hizo conciencia de la violencia de género, hay una unidad fiscal especializada a nivel nacional que investiga y que orienta, y que además ha generado guías y protocolos de cómo se analizan las muertes violentas de mujeres, porque nosotros tenemos más muertes violentas de mujeres que femicidios, no todos son femicidios. Entonces, ¿cómo se investigan? La mirada para investigarlos, que no es lo mismo que cualquier tipo de crimen, pero ahí en general, a partir de que se han construido todas estas herramientas, desde que el Ministerio trabaja y se creó desde la primera gestión del gobernador Kicillof, nosotros trabajamos mucho, además, en una mesa interpoderes donde está la Procuración, está la Corte, el Ministerio de Justicia, Seguridad, y prácticamente en los femicidios del ámbito de lo doméstico familiar, prácticamente te diría no hay impunidad. Se investigan, se aclaran, se detienen a las personas responsables, se condenan. Los femicidios cometidos en los contextos de narcocriminalidad son mucho más complejos, porque ahí hay otras tramas en juego. Entonces, y también cuando pensamos en los términos de la prevención y el abordaje, también tenés que pensar en otras dimensiones, porque, y ahí digo, hay la responsabilidad respecto a las regulaciones, a los controles de las rutas del dinero. Digo, ahí la posición del Estado Nacional. Nosotros hemos visto el planteo de blanquear plata sin explicar de dónde se viene. Bueno, eso favorece
narcotráfico. Sin dudas, Estela, el contexto, ¿no? Está siendo muy, muy difícil y muy peligroso, ¿no? Para las mujeres, para los contextos vulnerables. Digo, también escuchar un presidente que pide que no exista más la figura del femicidio, que no existe la violencia de género, que baja un discurso de odio, ¿no? Misógino casi todo el tiempo. El contexto de pobreza también, ¿no? Ayer se dieron a conocer números que no... Claro. Del Estado hay que destruirlo, que las mafias son mejores que el Estado. Nosotros hemos escuchado eso. Un aliento a la violencia, aniquilar a lo diferente, digamos, todas, contexto, y además también políticas económicas que recrudecen las condiciones de pobreza, de desigualdad, de destrucción de empleo, el entramado, digamos, el sálvese quien pueda y pensar en ganar recursos rápidos y fáciles, ¿no? Con que inversiones cripto, esta idea que a veces y también algo que se ha agravado post pandemia, que nosotras lo vemos muy presente todo el tiempo en las intervenciones, que son los temas de consumo y de salud mental y precariedades de la vida, el crecimiento de la informalidad laboral, son todos factores sociales que también crecen las violencias sociales de distinto tipo. Por lo tanto, hay que pensar lo complejo de los temas que se plantean y también que los abordajes tienen que tener múltiples dimensiones, pero siempre es con una perspectiva de un Estado que mejore su intervención en la presencia. Digo, a mí me parece que un ejemplo lo hemos visto, digo, que cómo se intervino frente a la desaparición de las 3 chicas para buscarlas. Lamentablemente dimos con sus cuerpos y por lo que sabemos además esto fue una trampa en la que las convocaron para matarlas. Hubo un trabajo ahí, Estela, articulado con el Ministerio de Seguridad, ¿cómo vienen trabajando Seguridad, con eso? Inmediatamente, nosotros tenemos frente a la búsqueda de personas protocolos, se las busca, se las empieza a buscar inmediatamente, esa idea de primero no, y es más, ya está trabajado que cuando se buscan mujeres, chicas, las condiciones, acá se sabía, bueno, datos personales que te dan en el momento, se tarda en sacar los flyers públicos, pero eso es también por el protocolo, no se sacan inmediatamente, porque para no exponerlas, porque a veces las 24 horas o antes aparecen, entonces, pero ya se las está buscando, todo eso está articulado, nosotras participamos en eso también con seguridad, con la procuración, y en este caso se puso todo el sistema de las redes de los servicios de monitoreo, porque, digo, si no, no se hubiese llegado. Digo, si no se hubiese puesto toda esta inteligencia a trabajar enseguida en torno al tema del seguimiento de los celulares, bueno, hoy prácticamente no solo que hay personas detenidas, sino que hay pistas muy fuertes en torno a los responsables materiales, pero también a los principales responsables de esto, y ahora la justicia tiene que actuar claramente, con profundidad, con celeridad, con la perspectiva de género en torno a esta característica. Entiendo que me decían que cambiaron la carátula reconociendo el ensañamiento particular por los cuerpos por ser mujeres, ¿no? Que es cómo se define el femicidio en nuestro Código Penal. Es importante que lo menciones porque vimos tratamientos mediáticos que realmente generaban muchísima preocupación, ¿no? Después de tanto tiempo de haber trabajado sobre estos casos, ¿cuál es el rol, ¿no?, que tienen que tener los medios? Me parece importante también que nos des tu mirada sobre esto, porque no es menor, estamos en una disputa que también es cultural. Acá no hay víctimas buenas o víctimas malas, acá hay femicidio, las mataron a las 3, y hay 3 pibas que nos faltan. Y nosotras vimos, no solo en los medios, este tema de hablar de la vida, lo hemos dicho en la violencia de género y en el femicidio siempre, es más, se han hecho decálogos del tratamiento mediático, porque no se trata de ocultar la vida de las personas, para poner allí como cierta responsabilidad en lo que finalmente ocurrió. Acá se dio víctimas de un triple femicidio atroz en el marco del contexto de narcocriminalidad, en estos cuerpos un ensañamiento y este poder, además, no un poder de varones masculino mostrándole a los otros varones, destrozando cuerpo de las mujeres, lo poderoso que son. Un mensaje, ¿no? Por eso digo, en múltiples dimensiones
violento. Así que, y las redes, ni qué decir, la verdad, porque ponen en juego todos los prejuicios. Nosotras cuando, ya desde el momento que poníamos el mensaje de búsqueda de las 3 chicas, aparecían cosas contra las madres, contra ellas, porque sí estaban en ejercicio de la prostitución, ya eso te hace menos víctima o menos una persona que tiene menos derechos en esta sociedad. La verdad que es tremendo eso que se reproduzca, ¿no? Prejuicios, discriminación, formas de revictimizar a víctimas de una violencia tan extrema. No, lejos de eso, tenemos que colocarnos como sociedad y esto nos tiene que reflexionar en un sentido contrario, ¿no? De cómo garantizamos más derechos. Por ahí vamos. Estela, muchísimas gracias por este Gracias. tiempo de diálogo con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, Adiós. hasta la próxima. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Charlábamos un ratito sobre el triple femicidio, ¿no? Cuánto hay que reflexionar y pensar más allá de cuánto hay que accionar, ¿no? También, pero bueno, la reflexión y el debate también